Bien, continuamos con nuestro taller Sanidad Interior a través de las experiencias de las mujeres de la Biblia y hoy estamos en el capítulo 8, el capítulo de Ruth. Abajo dice valiente y decidida ante la pérdida. El capítulo de Ruth, decía previo a comenzar, cuando interactuaba con las chicas, me parecía un poquito repetitivo porque creo que vimos temas de pérdidas con María, la Madre de Jesús, lo vimos también en la vida de Esther, pero en realidad hubieron unos puntos muy importantes que son como quien dice las etapas de pérdidas que se comenzaron, o sea, que lo vamos a ver aquí en Ruth, que en las otras mujeres no lo vimos. También la historia se divide en lo que es una parte sobre la redención de Ruth. Esas son pinceladas que voy a tocar por encimita. En realidad me voy a enfocar en el término de la valentía y el cómo tomar decisiones correctas pese a lo que nosotros sintamos. Eso es como la enseñanza general que vamos a tener hoy con Ruth. Ser valiente y tomar buenas decisiones sin importar lo que esté yo sintiendo. El capítulo completo, o sea, el libro completo de Ruth marca toda esa historia comienza en sí haciendo hincapié con Noemí, ¿verdad? Ya sabemos todo el tema de que Noemí, vamos a empezar a parafrasear la historia, ¿verdad? Doy por hecho como que ustedes ya la saben. Sale Noemí de su pueblo de Belén, va a Moab. En todo el trayecto de Noemí hasta llegar a Ruth, una de las enseñanzas que yo hoy repasaba con el mismo libro era de que la actitud de Noemí era sentirse un poquito culpable, de sentirse como de que todo lo que le había pasado, tanto a su esposo como a sus hijos, había sido por causa como de esa desobediencia. Pero es interesante cómo, aunque todos los predicadores casi se enfocan en la historia de redención sobre Ruth, yo creo que la redención comienza primero con Noemí a través de Ruth. Y eso vamos a ver la importancia de la siembra y cosecha. No sé si recuerda cuando hablábamos de la tsunamita y de todo el tema del servicio sin esperar nada a cambio y cómo Dios sabe retribuir cuando nosotras tenemos un corazón dispuesto, un corazón generoso. Entonces, yo creo que la redención de Ruth antes de llegar a su vida, en realidad es que ella lo hizo primero con Noemi. Sabemos que en la historia cuando ya Noemí entiende que tiene que volver a su pueblo, dice, bueno, ya ni modo, perdí a mis hijos, perdí a mi esposo, habla con sus nueras, dice, ¿saben qué? O sea, hasta aquí llegamos, pueden marcharse, tienen mi bendición, pueden llegar a su familia, volver al lugar de donde ustedes vengan. Estas ambas, tanto Orfa como Ru, hacen la resistencia, le dicen, no, ¿cómo, o sea, ¿cómo te vamos a dejar? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir contigo y esto. Y a lo que Noemí le contesta y le dicen, o sea, ya estoy anciana. No hay forma de que yo me case, tenga hijos, y aún si yo tuviera hijos, ¿acaso ustedes esperarían por ellos? O sea, tendrían el espacio realmente de esperar, o en otras palabras, aún los esperen, o sea, van a ser niños delante de ustedes, no viene al caso. A lo que Orfa cede, continúa, va, pero Ruth no. Desde ahí comienza Ruth a marcar la diferencia. Y fíjense que Ruth estaba en un escenario bastante complicado, porque desde que nosotras vimos la historia de Débora, ustedes recuerdan que les hablé de todo lo que las mujeres vivían en la antigüedad. O sea, de todo la opresión que había cultural, social e incluso en el mismo ámbito religioso. Era como que poca validez tenían. Y si algún valor comenzaban a tener en sí, era según con quienes se casaban y que tuvieran hijos. Entonces, estamos viendo a una chica que a una edad, que es lo que se entiende, que todavía era muy joven, a una corta edad, queda viuda, pero queda encima sin hijo también, y es como decir, o sea, ya, tengo todas la de perder. Todo lo que en la época generaba esto era de una mujer débil, pero la presión que había en ese aspecto. Entonces, Ruth no solo queda viuda, sino que en 10 años de matrimonios que tuvo, la Biblia menciona con Malón,
que tuvo con Malón no tuvo hijos, no había una descendencia y la cultura te daba por hecho de que si fallecía el esposo, entonces alguno de los hermanos era quien podía pasar a ser como quien redimía a esta y aún más si aún no había dejado descendencia. Era como, digamos, un código de honor. Era como decir, ok, fallece mi hermano, bueno, pues yo tomo a su esposa y de esta manera la redimo, de esta manera le quito el oprobio de que sea vista como una mujer desamparada, abandonada y que va a pasar trabajo. Pero en este caso estamos hablando que ambos hijos de Noemí fallecen. Entonces, lo próximo sería a que tuviera que ser algún familiar, alguien que fuera este cercano. Ahora, ya esa historia, más o menos, ustedes conocen todo el tema, pero nos centramos en las fases del proceso de pérdida que Ruth pudo haber experimentado y también Noemí. O sea, ambas estaban en una posición y la de Noemí era peor. O sea, aquí sí podemos, yo creo, medir la calidad del dolor, porque estamos hablando de que para Ruth solamente hubo una pérdida de pareja, pero para Noemí no solo pareja, sino sus hijos. Entonces, siempre que nosotros pasamos por pérdida, siempre que estamos en un proceso doloroso, es sumamente importante nosotros tener recursos y apoyo emocional. Hay personas que entienden y dicen, no, sabes que yo cuando tengo dolor, yo no hablo. O sea, yo me encierro, yo prefiero estar sola, prefiero estar callada, y todo eso es válido, todo eso se respeta, pero en un tiempo prudente. Nosotras, los hijos de Dios, yo digo que no tenemos mucha opción a elegir. Nosotros hasta la manera de cómo enfrentamos las emociones y cómo atravesamos los procesos, incluidos los de duelo y pérdidas, son distintos a aquellos que están allá afuera que no tienen esperanza. Entonces, no es que se nos demanda perfección, no es que se nos demanda, digamos, una careta de hipocresía, de decir así, yo todo lo puedo en Cristo, estoy bien, ayer enterré un familiar y hoy me voy para la iglesia y gozo. No se trata de eso, porque yo creo que el mismo Jesús expuso en varias ocasiones sus emociones. Entonces, el problema no es exponer o no las emociones. El detalle está en que aprendamos siempre a que nos necesitamos, a que por algo Dios dejó la comunidad, la familia de fe y la red de apoyo. Entonces, primera enseñanza de la noche sería esta. Cuando estoy en un proceso de pérdida, de duelo, de desesperanza, si quiero de verdad ver a Dios obrar en medio de ese proceso, no puedo pasarlo sola. Necesito una red de apoyo, necesito una o dos personas que yo elija, que sean maduras, que sean de confianza, para yo poder atravesar este proceso. Ahora, dentro de todas las fases de pérdida, aquí, muchas yo sé que lo han escuchado, quizá Tai que está estudiando esto y se está preparando en el tema de la psicología y algunas de ustedes sobre el proceso de duelo. Ahora me encanta que la doctora Liz Millán lo menciona las etapas de duelo y pérdida, pero le hace como que cambia algunos de los pasos para ponerlo más en un enfoque espiritual. Entonces, la primera etapa es la negación. Yo sé que ustedes han oído muchísimo eso. La Biblia no nos registra esta situación con Noemí y con Ruth, ni siquiera nos da muchos detalles de qué manera explícita se dieron los hechos como tal para uno decir o tener como que un poquito el discernimiento de cómo tuvieron la actitud y justificar cuáles actitud tuvieron. Pero creo que la misma historia de Noemí Ruth nos va llevando de que la negación no fue un problema en ellas de mucho tiempo, porque si hubiesen permanecido en negación, no toman la decisión que tomaron de continuar. Ahora, la negación, ¿qué es? Es ese estado que nos da como esa dificultad de yo poder conocer lo que estoy viviendo, o sea, de yo aceptar lo que estoy viviendo. Es como un bloqueo y no es consciente. La mayoría de las veces es inconsciente el estado de negación, que también se le pudiera llamar como el estado de shock. O sea, es lo más común y es lo más normal. En un inicio, hay algunos profesionales que lo consideran esto como bueno,
porque cuando yo estoy en ese estado de negación, lo estoy amortiguando el dolor. Para algunas personas es bueno, ¿por qué? Porque mientras ocurre la situación, muchas veces, dependiendo del rol que tú tengas en tu familia o de quien tú estés rodeado, cuando es de muerte, a veces hay quien tiene que encargarse de ir a hacer las gestiones, de ir a buscar un acta, de ir a buscar esto. Entonces, tú no tienes ese espacio ni siquiera de llorar o aceptar lo que está pasando. Tú estás pendiente a quién llamo, qué hago, aquí en Dominicana sería preparo la casa, qué busco, qué arreglo, y me pongo de ejemplo, porque un poquito lo que pasó con mi abuela. Yo pensaba que con mi abuela yo me iba a derrumbar, pero no tuve tiempo en el momento de eso. Mi preocupación era que mi mamá estaba sola en el campo. Entonces mi hermano, no, no, yo me voy rápido, yo me voy. Entonces así rápidamente fui, le avisé a una vecina, fui a hacer contacto, un primo mío dijo que sí, que se iba, agarré y le mandé ropa con mi hermano, arreglé esto, avisé a la iglesia, hice grupo, aquello, o sea, en ese momento yo no lloré. Y cualquiera venía y pudiera decir, wow, Lady, pero no te duele. No, es que en el momento ni siquiera yo, ok, falleció, yo estoy negada, pero es una negación positiva. O sea, mi bloqueo en el momento a la emoción es para ejecutar, porque no podemos volvernos locos todos. Entonces hay que accionar, hay que hacer algo. Ahora, cuando mi hermano se va, cuando ya yo me quedo sola aquí con Ever, cuando ya es como que, sí, ya llegué, estoy con mami, esto, respiro, a las 7 de la noche, ahí sí. Ahí fue cuando entonces, ok, hay una diferencia en estar en un estado de negación y shock ante una noticia inesperada, que es lo que por lo general pasa con personas que pierden a alguien de manera trágica y repentina. O sea, no es lo mismo el que ya tú tengas un familiar que ha tenido un periodo de tiempo en cama, porque de alguna manera, aunque uno nunca, nunca de los nunca está preparado, uno hasta el último momento, siempre tú tienes fe, sobre todo nosotros los que creemos en Dios, ¿verdad? O sea, siempre creemos que Dios lo puede hacer hasta el último instante, pero también tenemos el discernimiento o la capacidad de que Dios nos va preparando y uno como que va sintiendo esa pincelada dentro de decir, ok, si no pasa, e inmediatamente Dios te va ministrando paz, aunque tú llores y estés mal. Pero es distinto de esta mamá, por ejemplo, lo que pasa mucho en Estados Unidos, que deja a su niño a las 7 de la mañana en la escuela y de repente a las 12 la llaman que hubo un tiroteo y su hijo falleció. Me explico, o sea, yo acabo de dejar a alguien bien, lo acabo de despedir, entonces, por lo general, personas que tienen pérdidas de esta manera son las que más se estancan en el tema de la negación. Un accidente, un infarto, una desaparición, un secuestro. Estas son las cosas que nos generan más ese estado. Entonces, que yo quiero enseñarles con esto, que a veces nosotros somos duros sin saber y por querer hacer un bien terminamos haciendo un mal. Entonces, esto no solamente nos ayuda para nosotras, sino también para nuestras amigas y familiares. Cuando ustedes estén ante una situación así de alguien alrededor que tuvo una pérdida, lo menos que podemos nosotros hacer es decirle, acéptalo. Esa palabra no se dice. Acéptalo. O sea, en el momento de una persona que está con bloqueo, que está mal, lo mejor es ni siquiera hablar si no sabes qué decir. Lo más que puedes es abrazar, acompañar. ¿Quieres agua? ¿Te quieres recostar? ¿Quiere que haga algo por ti? ¿Cómo te sientes? Estoy aquí. Esas son las palabras que necesita una persona en bloqueo y en negación de duelo. Yo sé que por la falta de información a veces nosotros y la desesperación de querer que esa persona esté activa, que cambie, pero no va a poder superarlo en 2 días. O sea, acaba de perder a alguien que ahora mismo le acaba de decir, te amo, nos vemos en 20 minutos, y llegando a la casa, ¡plaf!, falleció. O sea, lo lógico es que esta persona esté en un estado de negación. Ahora bien, esta etapa sí hay que tenerla bien vigilada, que no se extienda demasiado ni que sea indefinida, porque cuando yo vivo en un shock constante, esto me va a evitar pasar las demás etapas y ahí es donde hay personas que caen a la depresión y que pueden comenzar a tener incluso delirios.
Hay personas que, por ejemplo, mantienen la habitación intacta del ser perdido. Hay madres que dicen, no, es que yo siento que lo voy a ver entrar por esa puerta. Es que yo siento que él va a volver. Es que yo no lo creo. Es que llega un momento en que esta persona sí va a necesitar ayuda, sobre todo bien fuerte de los que están alrededor de ellos, como también de una ayuda profesional. Y la pregunta que ustedes estarían diciendo, Lady, pero ¿cómo sé cuándo es lícito y cuándo, hasta dónde decir que la persona, verdad, está cayendo? Para cada persona es diferente, pero se supone que las 5 etapas completas, las 5 etapas de pérdida, se puedan prolongar entre 1 año y 1 año y medio. O sea, las 5 etapas se dividen completas. ¿Y por qué no quizás hasta 2? Porque recuerden que esto no es 2 más 2, en salud mental tampoco es 4. Esto va a depender demasiado en cómo se dieron los hechos, la capacidad de la persona, el nivel de madurez espiritual que tenga. O sea, es un conjunto de muchas cosas en realidad. Pero cuando una persona ya tiene 6 meses, por lo menos 6 meses, y sigue en ese estado de negación, debe de buscar ayuda. Debe de buscar ayuda porque ya realmente está excediendo el tiempo que se supone debe de comenzar. En nosotros los cristianos, ¿qué puede haber como paso número 2? Crisis de fe. En ocasiones, el dolor, ¿qué es lo que más nos provoca? Llevar a cuestionar a Dios. ¿O acaso me van a dejar sola y ustedes ninguna han preguntado por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué se fue así? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? O sea, eso es constante porque en su momento también yo entiendo que pueden ser normal en el sentido de que Jesús es, o sea, tan maravillosamente misericordioso. Yo creo que es la persona con más gracia, con más paciencia, con más empatía del mundo, pero la verdad hay que decirla, los constantes por qué surgen más de personas que todavía aún no han madurado en la completa y absoluta confianza de la soberanía de Dios y los propósitos de Él para su vida. Y por lo que yo les había dicho, creo que en una clase anterior también, cuando nosotros estamos enfocados tanto en la tierra y perdemos de vista la perspectiva eterna y espiritual, es cuando más vienen los porqués. Entonces, esa es una partecita que yo sé que nos confronta a todas, pero es una gran realidad. Ahora, una cosa es tú preguntar un por qué desde la humildad, llorando de rodillas en su presencia, decir, ¿por qué Dios? O sea, no entiendo, yo pensaba esto, yo quería esto, pero otra muy distinta, y yo decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué si te soy fiel? ¿Por qué si estoy en el ministerio? ¿Por qué si? O sea, ya esto nos habla de totalmente un niño espiritual o de alguien que cree que por lo que haga para Dios y en nombre de Dios, como que Dios le debe explicación. Y yo creo que esta es una de los deslices de la mal llamada generación de cristal, de creer de que Dios tiene que darle una razón y un porqué a todo lo que ellos viven porque sí. Entonces, obviamente, esto son muchas las ramas que pudieran decir el por qué surge esto, pero obviamente son crisis de fe y todo tiene que ver con pésima teología, con desconocer de verdad a Dios y con no disfrutar a Dios de verdad como Padre, sino como verlo como ese aliciente de que lo busco por los privilegios y por lo que puede encontrar en el camino, pero no he llegado a esa madurez exacta donde mi corazón se deleita en Dios sin importar los panes, los peces, los milagros, lo que me responda. Y cuando nosotros llegamos a vivir lo que Pablo vivió, de verdad estar contentas, cualquiera que sea la situación que nosotros pasemos en ese momento, los por qué se acaban en nuestra vida. Ahora, un por qué no saludable nos lleva al tercer punto, que es la ira. La ira puede darnos ira con Dios, siguiendo ese tema de la fe, nos puede dar esa ira con Dios, es decir, o sea, es injusto. De hecho, la ira es por eso, por nosotros creer que fue una injusticia. Esto no debería haberme pasado a mí. Tanta gente mala en el mundo, tantos delincuentes, tantos perversos, tantos violadores, ¿por qué tuvo que ser el mío? ¿Por qué tuvo que ser a mí? ¿Por qué tuvo que ser a mi amiga? ¿Por qué? O sea, siempre tratamos de buscar esa lógica
en hacer ese comparativo de nosotros medir lo que los o quienes moralmente sí deberían como que irse a destiempo de la tierra y quienes aquellos que han sido entregados a Dios no deberían haberse ido, ¿sabes? Como esas cuestiones, porque yo lo he escuchado, pero lo he escuchado también de cristianos de decir, o sea, tanta gente perversa en el mundo y ¿por qué tuvo que ser mi hija? ¿Por qué tuvo que ser mi novio? ¿Por qué tuvo que ser mi amiga que no le hace daño a nadie? Que no. Y ahí viene la ira. Ahí viene la ira de creernos que Dios hizo una injusticia. Pero también viene en esta etapa de ira, es sumamente importante porque si la muerte se ha dado también a modo de un secuestro, una bala perdida, un accidente por imprudencia, un conductor que venía quizás borracho y atropelló, no sé, a mi sobrina saliendo del colegio, yendo a la universidad, a un hermano de la iglesia, vino la policía y se le zafó el tiro. Y, o sea, esas son las cosas que pasan en nuestra América Latina a diario y es donde entonces la persona desarrolla una ira contra el culpable, aquel que provocó la causa de la muerte. Y aquí para nosotros los cristianos es un reto, porque aquí entonces la única manera de cerrar ese duelo es a través del perdón. El tú poder venir y decir, no sé si ustedes han escuchado la historia de Gigi Ávila, el testimonio con su hija, de cómo hay hasta una película, la pueden buscar en YouTube si ustedes quieren, busquen, les voy a dejar eso de tarea, busquen el testimonio de Gigi Ávila, perdona, al asesino de su hija. Búsquenlo así mismo en YouTube. Y también busquen el testimonio Brian Caro, perdona, al asesino de su hijo. De hecho, el de Brian Caro es aún más impactante porque este cumplió condena, salió y hoy día es escudero, amigo y parte del ministerio de Brian Caro, quien asesinó a su hijo en un accidente que iba ebrio, atropelló al niño y lo mató. Y con esto no le estoy dañando el testimonio con el spoiler, no, es que tienen que escucharlo, porque el punto es cómo él habla de redención y de perdón. Entonces, las pérdidas, para tú sanar las pérdidas, sí o sí tienes que atravesar ese camino de perdonar. Perdonar hasta a Dios, porque muchas veces hacemos a Dios de responsable de esto. Ahora, el siguiente paso, ya les dije, negación, crisis de fe, ira. El cuarto es la tristeza. La tristeza, esos sentimientos que vamos a sentir de nostalgia, de desesperación, el vacío y la impotencia, para mí es de los más difíciles, porque es donde ya tú no estás negada, ya tú aceptas la realidad, pero tú tienes ahora que aprender a vivir con el me levanto y no le veo. Me levanto que me pasó algo bueno y no puedo contarle. Y yo sé que lo que estoy diciendo suena un poquito como wow, pero es la realidad, o sea, es la forma de poder nosotros internalizarlo y poder encontrar esta sanidad. Esta es una de las fases que requiere mayor nivel de alerta, porque si se extiende, esta sí la doctora aquí dice la fecha, si se extiende por más de 2 semanas o un mes, es rumbo a convertirse en depresión. O sea, esta es la parte más difícil porque es cuando por lo general, cuando estamos hablando de pérdida física, porque ahí es donde nos estamos enfocando, porque es lo que pasó Ruth. Pero ya al final recuerden que detrás de cada esta etapa se asume a todo, a trabajo, a mudanza, a pérdidas de hogar, de amistad, de cambios de planes y de sueños, aunque nos enfocamos más en la parte así de pérdida física. Cuando yo estoy en una tristeza prolongada y un llanto incontrolable que por nada se me pasa, es donde tengo que comenzar a ser intencional, donde tengo que tratar de ir haciendo el ejercicio mental de que mis pensamientos debo llevarlos no solo a Cristo, sino a tratar de recordar lo positivo, lo bonito de la persona. Pues esa es la forma como yo voy a ir suplantando la tristeza, como decir, wow, no tengo hoy a esta persona, por ejemplo, yo pudiera decir, ¿verdad? Pero no me gusta tomar ejemplos ajenos en casos delicados. Puedo decir, wow, qué pena.
extraño muchísimo a mi abuela, me hubiese gustado que estuviera conmigo en esta etapa, pero nada, ay, cuando yo tenga mi hija, así mismo, cuando yo tenía examen, mi abuela hacía esto, cuando yo me imagino cuando yo tenga a mi hija diciéndole, miren, no, claro que tú vas a pasar, si Dios está contigo, Dios te ha dado la sabiduría y Dios esto. Me explico, es como que yo, ok, me llega el recuerdo, digo que le extraño, quisiera verla con mi hija, pero automático es como, wow, gracias Señor por lo que me enseñó, por lo que me dejó. Entonces, de esta manera yo voy a ir cambiando lo que Tai mencionaba con lo de su papá. Ya el dolor yo lo voy botando y voy cambiando esos recuerdos dolorosos con uno positivo. Entonces, a la vez voy recordando a la persona, le voy honrando, voy sanando la pérdida, pero ya la melancolía no tiene espacio en mí, sino que cuando hablo de esta persona, lo hago desde la gratitud por el tiempo que Dios me permitió tenerle y por las enseñanzas, que es lo que la gente dice, el que se va no muere. Si tú los recuerdas, no recuerdo bien cómo lo dicen, pero hay un dicho, si alguien lo sabe, lo escribe en el chat, que habla de eso, como no muere a quien no se olvida. Es como algo así. Entonces, cuando tú sigues con esas enseñanzas, realmente es la forma de tú vencer la tristeza. Ahora, el quinto paso es la negociación. Y tú vas a decir, Lady, ¿cómo que la negociación? ¿Con quién voy a negociar? ¿Con Dios? ¿Con la persona que lo atacó? ¿Con el responsable de esta pérdida? No. La negociación no es más que yo encontrarle sentido a lo que parecía no tenerlo. O sea, nos hacemos las promesas a nosotras mismas de que todo va a estar bien en nuestro interior. O sea, yo comienzo a negociar, de decir, ok, ya la próxima semana tengo una decisión importante, esta persona no está, es un poquito a la explicación que les di hacia atrás con el tema de mi abuela y lo de la hija. Yo digo, esta persona ya no está, ¿verdad? No me va a acompañar en esta etapa nueva, pero yo comienzo ahora a negociar esta falta con algo distinto. No es que se va a suplantar, Tai lo mencionó también. Yo sé que aunque los hermanos de Tai no llenaron ese espacio, nunca es igual, pero ella los mencionó. Hay roles y etapas en su vida que yo sé que ellos estuvieron ahí para Tai y ella se sintió bastante bien y protegida y fortalecida porque habían dos varones ahí. Entonces yo comienzo a negociar la estructura de no está esta persona, se recuerdan de Esther, pero Dios me ha visto en gracia, es tan misericordioso que tengo a esta aquí, tengo esto, entonces yo comienzo a negociar los roles y poder resaltar los que todavía yo tengo ahora y están conmigo y me acompañan, porque cuando no hago la negociación, ustedes saben qué pasa, es como las madres que pierden un hijo, se entierran ellas y los hermanos que sobreviven hasta le cogen odio a veces a esa pérdida, porque es como que mamá murió. Entonces, cuando tú no haces negociación con tu duelo, lo que tú estás diciendo es, la persona más importante de mi vida falleció y ya para ti no existe nadie más. Entonces, son estas personas que se estancan en esa figura y se olvidan de que están el resto de la familia. Esto es más común en las madres, en realidad, es como la tendencia que puede verse, madres que no han superado la pérdida de un hijo, pero hay hijos que dicen, el día que falleció mi hermano, también falleció mi mamá, perdí a mi mamá, porque se quedó tan ensimismada en el dolor, estancada en el proceso de duelo, que ella misma se encargó de hacer que los demás hijos se perdieran. Entonces, esto es lo que va a hacer la negociación, a tu entender de que ya pasó lo que pasó y ahora tú debes continuar, porque tú tienes papá o en el caso de Tai, tienes mamá, tienes hermanos, tienes no sé, suegros, tienes tu esposo, tienes hijos, tienes personas que te quieren y tienes que continuar. Entonces, está bien que llores, está bien que sufras, pero tienes que negociar. La vida continúa y hay personas que están alrededor, que están sufriendo y esperando por ti. Entonces, esto es parte de las cosas que tú tienes que negociar. Mencioné negación, crisis de fe, ira, tristeza, negociación y la sexta y penúltima
es el crecimiento. ¿Qué yo voy a hacer con el crecimiento? Es transformar la manera de pensar y mis actitudes, es reinventarnos cuando las situaciones así lo ameriten. La vida es un proceso de transformación continua. Aquí el crecimiento, ¿qué tiene que ver? Ustedes saben la cantidad de fundaciones que existen luego de una pérdida. Madres que ahora se dedican a ayudar a madres en duelo, mujeres que han tenido pérdida o son estériles, que no pueden tener hijos, pero ahora tienen fundaciones, charlas motivacionales de acompañamiento a las que viven lo mismo. O sea, es yo transformar el dolor que estoy sintiendo en que Dios haga un propósito de este. Esto no es un llamado para todo el mundo, no significa que porque tengamos pérdidas en la vida, tenemos que convertirnos ahora todas en dar charlas motivacionales y abrir ahora un Instagram con eso, no. Pero a alguien en algún momento Dios te va a poner en el camino que tan solo con tú decirle, yo te entiendo, ya tú le estás dando un alivio enorme. De cuando esa persona se desahogue contigo y tú decirle, sabes, yo te puedo entender. Y abren los ojos así como, no, tú no puedes entenderme porque tú no has vivido, no. A mí me pasó a tal edad esto. Entonces es tratar incluso una característica de alguien que ha sanado una etapa dolorosa, es que de ellos fluye ese deseo de ayudar y acompañar a otros. Pasa mucho con el término también del tema de los abusos, o el tema de secuestro, o el tema del narcisismo, el maltrato, mujeres que han sido maltratadas, que ¿cuál es la meta que se le pone en la cabeza? Yo no quiero que otras pasen por esto. Pero ¿cuál es la manera de que otras no pasen por esto? Es tú hablando, es tú dando de lo que ya tú viviste. No es no que la vergüenza no puede tener más poder que el deseo y el valor que tú tienes en tus manos de librar a alguien que viva lo que tú viviste. Porque seríamos egoístas entonces y no daríamos testimonio de Cristo en yo decir, no, yo lo atravesé sola, que pase todo el mundo lo que tenga que pasar. Eso no es evangelio. Una de las cosas que hace Dios cuando nos sana es nosotros decir, ojalá y que mi vida ya pasó. ¿Qué voy a hacer? ¿Puedo cambiar la historia? No. Pues ojalá que ahora mi vida sirva de testimonio para que alguien no pase lo mismo que yo. Y si alguien lo está pasando, encuentre en mí inspiración y vea a Cristo reflejado en mí para yo acompañarle y que esto sea diferente. Yo siempre digo de tiempo en tiempo, lo repito y lo repetiré. Mis procesos me han enseñado bastante dos cosas. Número uno, a no convertirme en lo que muchas gente quizás hicieron o cosas que yo pasé en nombre de esto. Hay personas que te enseñan a no ser y hacer lo que ellos hacen y lo que ellos hicieron. Pero la otra parte es yo también poder dar y ser lo que yo quise y no tuve. Entonces no me puedo quedar lamentándome en esas noches de desvelo, oscura, de dolor, de tristeza, negación, que yo no tuve a nadie y decir que otro pase lo que tenga que pasar porque yo lo pasé sola. Así no funciona esto. La sanidad es más linda cuando nos mantenemos humildes y cuando queremos mejor decir, ok, yo sé lo que se siente atravesar esto sola. Yo estoy dispuesta a acompañar a quien sea porque aunque no lo tuve, precisamente porque no lo tuve, es que quiero que otra persona sí reciba porque Dios me lo dio a mí. Dios me acompañó, Dios estuvo ahí, Dios me sanó, Dios consoló. Pues ahora yo daré por gracia lo que por gracia he recibido. La demanda tuya es del cielo, no es de la gente, no es de quién te lo hizo ni nada. O sea, no tienes que ver a quien no estuvo y cómo viviste tu proceso. Tienes que mirar a Cristo. La séptima y la última es la aceptación. Es cuando se aprende a convivir con la pérdida. Con el tiempo se puede experimentar alegría, paz, deseos de vivir a pesar de lo ocurrido. Incluso puedes ser de bendición para personas que han pasado por pérdidas parecidas a la tuya. O sea, ya aquí yo lo acepto.
Y como ella fue la que habló hoy, la vuelvo a poner de ejemplo a Tai. Ustedes vieron que Tai habló, estaba riendo, se compartió por un momento como que, wow, nos conmovieron sus palabras, pero ustedes no vieron a Tai amargada, triste, llorando y como no, porque a mis 5 años Dios fue injusto, yo no sé, pero no. Hasta la forma de cómo tú testificas se nota cuando de verdad Dios te ha sanado, tú has aceptado. O sea, esto me pasó, es mi historia, ahora yo tengo que comenzar a caminar a partir de. Esa es la sanidad. Ya yo no puedo vivir a partir, en el caso de Tai, ¿verdad? Tai no pudo haber vivido toda su vida a partir de los 5 años para abajo. No, la vida de Tai es a partir de los 6. Ahora, ¿qué ella va a hacer con esos primeros 5 años y lo que pasó en esa edad crucial? Ahí es donde el Espíritu Santo interviene y hace el ligamento correcto de que ni el pasado me ate, pero que tampoco el futuro se vea desesperanzador y triste y que ya mi vida me cambió en mal. Sí te cambió, pero en Dios va a ser para bien. Entonces, esas son las etapas que yo creo que con Dios te dirá, Lady, tú lo dices muy fácil, lo dices muy bonito. Yo sé que esto duele, yo sé que esto cuesta y yo sé que no es fácil. Por eso les decía que seamos pacientes, incluso si tenemos personas alrededor en proceso de duelo, porque todas estas etapas que yo les acabo de mencionar no se dan en un mes, no se dan en un mes. Hay personas que esto duran hasta 2 años, pero el punto clave es que tú no te sobrepases más de 3 meses en cada etapa, porque aquí es donde cada una te puede ir convirtiendo patológica. Y sabemos que en Dios, pues esto es posible de que no se nos convierta en un problema ni en una depresión. Así que volviendo a la historia literal de Ruth y con Noemí, aunque Ruth no tenía que cuidar a Noemí, decidió hacerlo. Yo creo que eso fue una siembra hermosa, de que a pesar de que Noemí quiso liberar a Ruth así como a Orfa, ella quiso estar ahí. Fue con ella, ya ustedes conocen la historia, si no la conocen, lean el libro de Ruth, todo lo que pasa cuando llegan, todo lo que comienza a suceder, las estrategias que Noemí le da a Ruth para conquistar a vos y todo eso, pero recuerden que les dije siempre que para mí, la historia de redención comienza cuando Ruth siembra en Noemí. Y esto lo vemos en Ruth 1:16, cuando ella dice, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Hay un comentario muy hermoso que yo quiero decir con esto, que yo lo escuché en una prédica y era de cómo Dios bendijo tanto a Ruth luego de, quizás por ser una mujer que, pese al dolor y el duelo que ésta vivía, no se justificó en lo que estaba viviendo para no ser bendición en la vida de Noemí. Me explico. Ruth tenía toda la de poder volver a su pueblo, sentirse de verdad liberada. Pero aún así, con el dolor que ella sentía, decide acompañar a Noemi. No sabemos qué pasó por la mente de Ruth, pero lo más probable es que Ruth dijera, Noemi perdió a su esposo, perdió a sus hijos. Nosotras también, para Ruth, me imagino que eso que Ruth hace es porque había una relación muy bonita. Ella habrá dicho también va a perder a sus 2 hijas, que es lo que se va a quedar sola, sin familia, va a regresar a este pueblo. Yo sacrificaré mi dolor y a pesar de que estoy en duelo y a pesar de que también tengo un futuro por delante y soy joven, yo decido perder, seguir perdiendo para ganar. Entonces, qué poderoso es el proceso de la sanidad y el trabajo de Dios en nuestras vidas cuando aún en medio de lo que tú y yo estemos viviendo, poder ser de bendición a otros, porque al final Ruth decide perder la oportunidad de volver a su pueblo,
perder la oportunidad de rehacer su vida en el instante, perder la oportunidad de quizás, no sé, muchas cosas, porque ella no pensó, Noemí me va a buscar un pariente, por Noemí yo tendré hijos, por Noemí yo llegaré a un lugar bonito y tendré en ningún momento. De hecho, todos los caminos eran desesperanzador, no había nada bonito en ella continuar. De hecho, seguir a Noemí podría traerle más recuerdo, más dolor, más pesar. Aún así, ella toma la decisión de perder en ese momento todos los beneficios de disfrutar su libertad para seguir con su suegra. Ruth perseveró en la bondad a pesar de que lidiaba con su propio dolor. Cuando nosotros nos desenfocamos de nuestros pesares para ser de bendición a otros, nuestras heridas van sanando debido a que cada vez las podemos ver más manejables. Los sanadores de otros se sanan. Otra enseñanza que me encantó de esto, los sanadores de otros se sanan. Entonces, no creas que por tener dolor no tienes la capacidad de acompañar como quiera a alguien, porque mientras tú vas dando, también vas sanando. Los grupos de apoyo que estén viviendo lo mismo, personas que estén pasando situaciones, ayudan a sanarte a ti también. Una de las experiencias más gratificantes en la vida es poder ser de ayuda y de apoyo a otros cuando están en medio de la adversidad. Hablando de los temperamentos, la escritora hace aquí un hincapié de que Ruth era de temperamento melancólico. Y recuerdan que hablábamos de que las personas con ese temperamento melancólico son sensibles, son abnegadas, caritativas, simpáticas y muy confiables. Demuestran amor en una forma cautelosa y tierna, son selectivas, pero cuando deciden amar, aman de verdad. Y esto se vio demostrado en Ruth. Fue de apoyo a pesar de la adversidad. No dudo de que cada una de ustedes sean una de esas mujeres que va más allá de lo quebrantado. No importa lo dolida que tú te sientas, lo débil que te veas, lo destruida que puedas estar sintiéndote ahora mismo, si una de las tuyas se encuentra en el suelo, tú ahí vas a estar para levantarla, para levantarla, para secarle las lágrimas, para escucharla, para animarla, o acaso cuénteme alguna o puede escribirlo en el chat. ¿Cuántas veces ustedes no le han dado palabra a una persona estando usted peor? O sea, a veces en el día que peor tú te sientas, ese día la iglesia entera te escribe. Todas las amigas te escriben. Ese día todo el mundo viene a hacer catarsis encima de ti, pero, se supone, ¿verdad? Que estamos firmes en Dios y estamos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, en un instante tú te quitas del centro y tú te preocupas. O sea, tú puedes tener el dolor que sea que tú tengas. Y si una amiga te escribe y te dice, mira, yo me quiero matar, automáticamente a ti se te va todo lo que tú estás sintiendo. Pero mira, muchacha, tú la llamas. Pero no, eso no es lo que Dios tiene para ti. Vamos a orar porque tú dices esto. Y cuando tú vienes a terminar, tú te olvidas de lo que tú estabas pensando. Tú te olvidas de tu propio. Esa es la belleza del Evangelio, el poder ministrarle a otros, aunque tú te sientas mal, ser de ayuda, no nos hace hipócritas, nos recuerda de que mis emociones no me dominan, mis pérdidas no me estancan. El llamado de Dios está por encima de lo que viva, de lo que sienta, de lo que vea, y no menos importante, de hecho, es lo primordial, es que Dios, cuando quiere dar una palabra, usar a alguien, lo va a hacer porque depende al final de su poder. O sea, esto no se trata de que tú te sientas, wow, hoy me desperté genial y quiero darle consejo a todo el mundo. No, es que si Dios ve que hay una necesidad y ahí tú tienes que estar, hacer hacer el trabajo que tengas que hacer emocional en la vida de una persona, Dios lo va a provocar y lo vas a hacer, pero al final te sientes de 10. No sé cómo pasa, pero el Espíritu Santo sabe hacerlo. Sabe hacerlo. Así que ya todos ustedes saben todo el tema de cómo termina la historia. Yo creo que Ruth estaba bastante enfocada en que Noemí fungió como una mentora en la vida también de Ruth.
en medio de toda esa situación, que la pudo guiar, la pudo acompañar, la pudo aconsejar. Y mira qué bonito que al final Dios la redime de esa manera con vos y cómo llega eh, a tener hijo, a darle nieto a Noemí, cuando seguro pensaba, o sea, ya, esta no hay esperanza para mí. Pero es bonito y quiero leer aquí donde la Biblia destaca a los descendientes heroicos de Ruth, una mujer que fue una total extranjera, se convertiría en la bisabuela del más grande rey de Israel. Y este fue el orden. Obed fue el hijo de Ruth y de Boz. Luego Obed es el padre de Isaí, quien fue el padre del rey David. Y a través del linaje de David fue que vino al mundo el Mesías. O sea que la vida, aunque esté llena de desafíos y de adversidades, en medio de todo quebrantamiento, Dios tiene un futuro extraordinario para ti y para tu descendencia cuando tú decides vivir cada etapa de una manera madura, aferrada a Dios, con las personas correctas. Cuando aprendes a perder para ganar, Dios cambia la historia. O sea, los planes de Dios con nosotras son gloriosos. Hay una fuente de restauración increíble. Yo creo que esa es la historia de Ruth que hoy nos habla, para ir ya cerrando, referente al tema de la pérdida, de poder entender. Que tengo, ay, casi se me apaga. Poder entender que Dios siempre, siempre tiene un plan mayor cuando nosotras decidimos no vivir por nuestras emociones y por las pérdidas. Si Ruth decide volver a su pueblo, o supongamos que se va como quiera, pero comienza a ser desobediente a Noemí, o comienza a decirle, no, yo con ese tipo, no, nada que ver, no, es que yo todavía no lo supero, es que todavía yo estoy mal, es que yo no puedo, mira, Noemí, no ha pasado tanto tiempo, y pasan los años, y pasan, o sea, ¿qué te quiero decir con esto? Yo creo que con todas las mujeres que hemos visto hasta ahora hay una misma enseñanza, y es que si tú prosigues en obediencia, fiel a Dios, sanando correctamente y no te estancas, hay un propósito siempre mayor en Dios. El punto es no estancarte en las emociones que estés viviendo y en la experiencia que hayas vivido, por dolorosa que tú la creas y la veas para ti. Los planes de Dios con nosotros siempre, siempre son de bendición. Indicadores sobre control de pérdida. Ya con esto voy a terminar. ¿Cómo se lidia con la pérdida de manera saludable, tal y como lo hizo Ruth? Te mantienes firme en tu fe, creencias y convicciones. Es más que claro que todo lo que Ruth había aprendido de Noemí fue lo que la ayudó a mantenerse firme. Se mantuvo firme en su creencia y en su convicción. Y fue una convicción tan fuerte donde le dice, o sea, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, a donde tú mueras y te entierren, allí también seré yo sepultada. Esta es la confesión de Ruth. En esencia, segunda enseñanza de cómo Ruth lidió con su pérdida, en esencia logras ser feliz sin importar la circunstancia. El desánimo o la desmotivación no te controlan. Alejarnos del papel de víctima. Mantener la calma acogiéndote a la paz. Mirar el futuro con esperanza. Y convertirte en una fuente de apoyo y de bendición para otras personas que pasan por pérdidas. Deseo con todo mi corazón que si tienes una lucha por el impacto de una pérdida significativa en tu vida,
nos deja un mensaje la autora a todas, puedas escuchar la voz del Espíritu Santo decirte, yo estoy contigo, yo te he visto soltar cada lágrima, yo he estado ahí, yo puedo entenderte, el Padre puede entenderte, yo lo vi, lo sufrí, lo vi cuando entregué a mi hijo, puedo tener empatía contigo, pero puedo también afirmarte de que habrá victoria y que aunque tu vida ha cambiado y ya jamás vuelva a ser la misma, no es el plan de Dios que te quedes en la oscuridad. El plan es que siempre, siempre puedas ver una luz que te guíe al cumplimiento de su palabra. Hemos observado que las vicisitudes, los problemas, la viudez, la soledad, la muerte, aunque presentes en la vida de grandes mujeres de la Biblia, la determinación de emprendimiento de vida, de actuación, de alcanzar la gracia de Dios y de no dejarse vencer por los pensamientos del yo no puedo, fueron las que lo llevaron a un estado de crecimiento, de resiliencia y de superación. Y a través de Ruth, hoy vimos un modelo de piedad, porque fue lo que tuvo ella con Noemí, piedad, amabilidad, determinación, fidelidad, obediencia, un ejemplo de cómo Dios puede cambiar tu vida y cómo puede llevarla en la gloriosa dirección del cumplimiento de sus propósitos. Cuando nosotros aprendemos a vivir cada etapa de pérdida, de duelo y de dificultad en nuestras vidas de la manera correcta. De la mano de Dios siempre hay tiempo y espacio para forjar nuevos sueños, nuevos caminos, nuevos propósitos, porque nunca es tarde para volver a comenzar con Dios. Sí podemos dejar de sentirnos solas porque el Señor nunca va a desampararnos en medio de cualquier pérdida que hayamos tenido. Toda pérdida puede ser incluso el punto de partida para tu ver nuevas oportunidades, situaciones que de otra manera en tu vida quizás tú no la ibas a ver ni a alcanzar. Tenemos que estar agradecidos porque si algo tiene Dios y el poder de su Espíritu Santo de hacer en nuestras vidas es de transformar los lamentos en regocijo. La próxima semana, el capítulo 9 ya sería nuestra penúltima clase y vamos a ver la vida de Rahab, las decisiones que trazaron su rumbo. Esta lección sí creo que va a ser un poquito ya más diferente, todo lo contrario a lo que vivimos de Ruth. Padre, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por todo lo que pudimos aprender de la vida de Ruth. Yo sé, Señor, de que es difícil atravesar situaciones de pérdidas. Yo sé, Señor, de que a veces cuando estamos en medio del dolor, creemos de que este nunca va a pasar. De hecho, sentimos como que si cada día que pasara es peor, como si cada día es más difícil, como si cada día creciera esto más y más. Pero hoy podemos ver y aprender a través de la vida de Ruth de que no importa qué tan grande sea el dolor que estemos atravesando, siempre, siempre tendremos tu apoyo, siempre tendremos tu guía, tu confianza, siempre tendremos tu sabiduría, Padre, para tomar decisiones correctas aún en medio del dolor. Danos, Señor, esa sabiduría, esa piedad, esa empatía como la tuvo Ruth con Noemi, de una manera desinteresada, sin saber qué le esperaba en el futuro, pero siendo leal a las creencias, a las convicciones, a sus principios, Señor, y cómo esto tú lo honraste, le sorprendiste en gran manera, de tal manera, Señor, de que aún de su descendencia enviaste, Señor, a tu Hijo amado. Ayúdanos a que nosotros también en cada una de las pérdidas que hemos tenido ya en nuestras vidas y alguna que aunque no queramos, pero que vendrán, es inevitable.
Mientras estemos aquí en esta tierra, Señor, van a haber situaciones de pérdidas, no solo física, van a haber distancia, van a haber amistades que ya no vuelven a ser la misma, van a haber mudanzas, van a haber pérdidas quizá de trabajos, de sueños, de metas, pero cualquiera que sea la pérdida que atravesemos, Señor, ayúdanos a que la crisis de fe no nos toque, que podamos al contrario afianzarnos más y más, creer más y más en tu palabra, creer y descansar en tu soberanía, descansar en tu voluntad, Señor, que siempre es buena, perfecta y agradable, aunque en el momento no lo veamos así. Padre, yo te pido de forma especial que tu Espíritu Santo vaya consolando los corazones de aquellas que están ahora mismo aquí o quienes verán esta clase más adelante. Si alguien está atravesando ahora mismo, Señor, cualquiera de estas etapas del duelo y se siente estancada en alguna de ellas, que tu Espíritu Santo venga a su encuentro, que tu Espíritu Santo vaya abrazando, inundando sus corazones, sus pensamientos de paz, dando el consuelo que solamente tú sabes dar. Dale la capacidad, Señor, de poder ser de bendición a otras, de que todas las que estén atravesando situaciones, nosotras podamos ser ayudadoras, que podamos servir, que podamos acompañar a otros de la misma manera como tu Espíritu Santo nos ha acompañado hasta este tiempo. Padre, te presento toda esta semana. Te damos gracias creyendo desde ya que es una semana victoriosa, de respuesta satisfactoria, de respuesta, Señor, a muchas preguntas. Quizás tú como Padre amoroso, sé, Señor, que en tu misericordia puedes traernos respuesta, traernos dirección, que tú abras, Señor, puertas de bendición, cualquiera que esté necesitando trabajo, Señor, que tú suplas trabajo. Si es una situación física, que tú traigas, Señor, sanidad, que tú te lleves toda dolencia física, toda afección que está afectando el cuerpo, que tú te lleves, Señor, cualquier angustia interna, cualquier problema emocional, cualquier problema, Señor, en iglesias, en trabajo, problemas familiares, cualquiera que sea la circunstancia que esté afectando a cualquiera de mis hermanas, yo te pido, Señor, de que tú salgas a su encuentro, que tú estés interviniendo, que tú, Señor, estés trayendo lo que ellas estén necesitando conforme a tu voluntad para sus vidas. Danos descanso, danos paz, danos hoy una noche, Señor, tranquila, de paz. Llévate todo insomnio, toda ansiedad, toda angustia y toda agonía que amenaza con quitar el sosiego de nosotras. Y ayúdanos a hacer de bendición a otros, a aplicar cada palabra que esta noche hemos aprendido de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.